Bienvenidos al podcast Lecciones en Amor Divino. Mi nombre es Israel Hernández. Gracias por descargar este episodio. Your story's on my mind. You were my closest friend. I think you were too young. Why did it have to end like this, like this? No matter where you are, I feel No se te olvide seguirnos en Facebook. La dirección es facebook.com/Lecciones en Amor. Lección número 9. Para el 26 de agosto de 2017. El llamado pastoral de Pablo. Sábado 19 de agosto. Lee para el estudio de esta semana Gálatas 4, 12 al 20, Primera de Corintios 11, 1, Filipenses 3, 17, Primera de Corintios 9, 19 al 23, Segunda de Corintios 4, 7 al 12. Para memorizar, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Gálatas 4, 12. Como hemos visto hasta ahora, Pablo no escatimó palabras con los Gálatas. Sin embargo, su vocabulario fuerte simplemente reflejaba la pasión inspirada que sentía con respecto al bienestar espiritual de la iglesia que había fundado, además del problema teológico crucial con el que estaba lidiando Pablo. La carta a los Gálatas también muestra, de manera general, cuán importante es la doctrina correcta. Si lo que creyéramos no fuera tan importante, si la doctrina correcta no importara tanto, entonces, ¿por qué Pablo habría sido tan ferviente, tan intransigente en su carta? Lo cierto es, por supuesto, que lo que creemos es muy importante. En Gálatas 4, 12 al 20, Pablo continúa con su discurso, aunque cambia el enfoque por lo menos un poco. Pablo ya presentó una serie de argumentos detallados y teológicamente sofisticados para persuadir a los Gálatas de sus errores. Y ahora hace un llamado pastoral más personal. A diferencia de los falsos maestros que no tenían verdadero interés en los Gálatas, Pablo revela la inquietud, la preocupación, la esperanza y el amor auténticos de un buen pastor por ese rebaño errante. No solamente estaba corrigiendo la teología, buscaba atender las necesidades de aquellos a quienes amaba. Domingo 20 de agosto. El corazón de Pablo. Lee Gálatas 4, 12 al 20. ¿Cuál es la fuerza del mensaje de Pablo en estos versículos? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono.
pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Después de haber leído esta cita, leo la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la fuerza del mensaje de Pablo en estos versículos? La indicación inicial de la preocupación que pesa sobre el corazón de Pablo es su apelación personal en el versículo 12. La apelación sigue inmediatamente después de la insistencia de Pablo de que los Gálatas se hicieran como yo. Desafortunadamente, la importancia de la palabra rogar no se transmite completamente en algunas traducciones. La palabra en griego es diomai, aunque puede traducirse como rogar o suplicar. La palabra griega tiene un sentido más fuerte de desesperación. Pablo en realidad está diciendo, por favor, se los imploro. La preocupación de Pablo no era simplemente sobre las ideas teológicas ni puntos de vista doctrinales. Su corazón estaba ligado a la vida de las personas que habían sido llevadas a Cristo mediante su ministerio. Se consideraba más que un simple amigo. Era su padre espiritual. Y ellos eran sus hijos. Además de esto, Pablo compara su preocupación por los Gálatas con la ansiedad y angustia que acompaña a una madre en trabajos de parto. Pablo había pensado que su trabajo de parto había sido suficiente para que tuvieran un buen nacimiento cuando fundó la iglesia. Pero, ahora que los Gálatas se habían apartado de la verdad, Pablo estaba experimentando esos dolores de parto otra vez para asegurarse el bienestar de ellos. ¿Qué objetivo tenía en mente Pablo para los Gálatas? ¿Qué resultado deseaba ver de sus dolores de parto por ellos? Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Después de haber leído esta cita, leo la pregunta nuevamente. ¿Qué objetivo tenía en mente Pablo para los Gálatas? ¿Qué resultado deseaba ver de sus dolores de parto por ellos? Luego de escribir primeramente a los Gálatas como formados en el vientre materno, Pablo ahora se refiere a ellos como si fueran madres encintas. La palabra traducida como formado se usa en lenguaje médico para referirse al desarrollo de un embrión. Por medio de esta metáfora, Pablo describe lo que significaba ser un cristiano en el ámbito individual y colectivamente como iglesia. Ser un seguidor de Cristo es más que solamente la profesión de fe. Implica una transformación radical a la semejanza de Cristo. Pablo no está buscando unas pocas alteraciones menores en los Gálatas, sino una transformación tal que verlos a ellos sería como ver a Cristo. Leon Morris, Galatians, página 142. ¿En qué aspecto has visto que el carácter de Cristo se ha manifestado en tu vida? ¿En qué áreas aún tienes mucho para crecer? Lunes 21 de agosto. El desafío de llegar a ser. Lee 1 Corintios 11:1, Filipenses 3:17, Segunda de Tesalonicenses 3:7-9 y Hechos 26:28 y 29. ¿Qué está enseñando Pablo allí que se ve reflejado en Gálatas 4:12? ¿Cómo debemos entender lo que enfatiza? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:7-9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Hechos 26, 28 y 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Después de haber leído estas citas, leo la pregunta nuevamente. ¿Qué está enseñando Pablo allí que se ve reflejado en Gálatas 4:12? ¿Cómo debemos entender lo que enfatiza? Varias veces en sus cartas, Pablo anima a los cristianos a imitar su comportamiento. En cada situación, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo autoritativo que los creyentes deberían seguir. En 2 de Tesalonicenses 3, 7 al 9, Pablo se ofrece como un ejemplo de cómo deberían trabajar los creyentes de Tesalónica para ganarse la vida y no ser una carga para los demás. En 1 de Corintios 11:1, Pablo le pide a los corintios que lo imiten al poner el bienestar de los demás en primer lugar. La preocupación de Pablo en Gálatas parece ser un poco diferente. En Gálatas 4:12, Pablo no les pide a los gálatas que imiten a él, más bien les pide que se hagan como él es. Está hablando de ser, no actuar. ¿Por qué? El problema en Galacia no era un comportamiento poco ético o un estilo de vida impío, como en la iglesia de Corinto. La situación en Galacia estaba enraizada en la esencia misma del cristianismo. Tenía más que ver con el ser que con el comportamiento. Pablo no estaba diciendo que actuaran como él, sino que fueran como él. La terminología exacta de Gálatas 4:12 aparece también en la apelación de Pablo a Herodes Agripa, en Hechos 26-29, donde Pablo escribe: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». En otras palabras, Pablo se está refiriendo a su experiencia como cristiano, un fundamento que descansa solamente sobre Cristo, una fe que confía en lo que Cristo ha hecho por él y no en sus propias obras de la ley. Los gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que a su identidad en Cristo. Aunque Pablo no dice específicamente cómo desea que los gálatas se vuelvan como él, el contexto de la situación de Galacia indica que no era una declaración general que cubriera todos los aspectos y detalles de su vida. Debido a que su preocupación se enfocaba en la religión de los gálatas, centrada en la ley, Pablo seguramente tenía en mente el maravilloso amor, el gozo, la libertad y la certeza de la salvación que encontraba en Jesucristo. A la luz de la grandeza extraordinaria de Cristo, Pablo seguramente tenía en mente el maravilloso amor, el gozo, la libertad y la certeza de la salvación que encontraba en Jesucristo. A la luz de la grandeza extraordinaria de Cristo, Pablo había aprendido cómo considerar todo como basura, y anhelaba que los gálatas tuvieran esa misma experiencia. ¿Conoces a alguien, además de Jesús, que presente un buen ejemplo para ti? Si es así, ¿cuáles son las cualidades de esta persona que son un ejemplo? ¿Y cómo puedes revelar mejor esas cualidades en tu propia vida? Martes 22 de agosto. Yo me hice como ustedes. Lee 1 de Corintios 9, 19 al 23. ¿Qué enseña Pablo en estos versículos que puede ayudarnos a entender mejor lo que dice en la última parte de Gálatas 4:12? Ver también Hechos 17, 16 al 34, 1 de Corintios 8, 8 al 13 y Gálatas 2, 11 al 14. 1 de Corintios 9, 19 al 23.
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hechos 17, 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Pero les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarle, levantando de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Primera de Corintios 8, 8 al 13. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a estos gentiles a judaizar? Después de haber leído estas citas, leo la pregunta nuevamente. ¿Qué enseña Pablo en estos versículos que puede ayudarnos a entender mejor lo que dice en la última parte de Gálatas 4:12? Gálatas 4:12 puede parecer un poco confuso. ¿Por qué deberían los gálatas volverse como Pablo, si él ya se había vuelto como ellos? Como vimos en el estudio de ayer, Pablo deseaba que se volvieran como él en su fe y su confianza completa en la suficiencia plena de Cristo para la salvación. Su comentario de que él se volvió como ellos era un recordatorio de que aun siendo judío, se había hecho gentil, sin la ley, para poder alcanzar a los gentiles de Galacia con el Evangelio. Como el gran misionero del mundo gentil, Pablo había aprendido a predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. De hecho, según 1 Corintios 9, 19 al 23, aunque el Evangelio seguía siendo el mismo, el método de Pablo variaba dependiendo de las personas que intentaba alcanzar. Pablo era pionero en lo que hoy llamamos contextualización, la necesidad de comunicar el Evangelio de tal manera que hable al contexto total de las personas a las que se dirige. Timothy George, The New American Commentary, Galatians, página 321. Los comentarios de Pablo en 1 Corintios 9:21 indican que creía que había límites de hasta dónde debería llegar una persona en la contextualización del Evangelio. Pablo menciona, por ejemplo, que aunque uno es libre de alcanzar de diversas maneras a los judíos y a gentiles, esta libertad no incluye el derecho de vivir un estilo de vida sin ley, pues los cristianos están bajo la ley de Cristo. Aunque la contextualización no siempre es fácil, siempre y cuando podamos preparar el corazón del Evangelio de su cascarón cultural, contextualizar el mensaje de Cristo sin comprometer su contenido, nosotros también deberíamos ser imitadores de Pablo. Timothy George, Galatians, página 321 y 322. Es muy fácil comprometer los principios, ¿verdad? A veces, cuanto más tiempo uno sea cristiano, más fácil es caer en la transigencia. ¿Por qué será? Analízate con sinceridad. ¿Cuánto has transigido en tu vida? ¿Y cuáles han sido las formas en que lo has justificado? ¿De qué manera puedes revertir esto en las áreas de tu vida que lo necesitan? Miércoles 23 de agosto. Ayer y hoy. La relación de Pablo con los creyentes de Galacia no siempre había sido tan difícil ni glacial como se había vuelto ahora. De hecho, al reflexionar sobre el momento en que predicó el Evangelio por primera vez en Galacia, Pablo habla en términos deslumbrantes por lo bien que lo habían tratado. ¿Qué sucedió? ¿Qué acontecimiento parece haber llevado a Pablo a decidir predicar el Evangelio en Galacia? Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Después de haber leído esta cita, leo la pregunta nuevamente.
¿Qué acontecimiento parece haber llevado a Pablo a decidir predicar el Evangelio en Galacia? Al parecer, la intención original de Pablo no había sido predicar el Evangelio en Galacia. Sin embargo, algún tipo de enfermedad lo afectó en su viaje, obligándolo a permanecer más tiempo en Galacia de lo que esperaba o a viajar a Galacia para recuperarse. La naturaleza exacta de la enfermedad de Pablo está rodeada de misterio. Algunos han sugerido que contrajo malaria. Otros, sobre la base de la referencia de Pablo a la disposición de los Gálatas de quitarse sus propios ojos y dárselos, sugieren que quizá fue una enfermedad de la vista. Su enfermedad también pudo haber tenido relación con el aguijón de la carne que menciona en 2 de Corintios 12, 7 al 9. Lo que quiera que estaba padeciendo Pablo, nos dice que era tan desagradable que se convirtió en una prueba para los Gálatas. En un mundo en el que la enfermedad a menudo era una señal de desagrado divino, la enfermedad de Pablo fácilmente pudo haberles brindado a los Gálatas una excusa para rechazarlo, tanto a él como a su mensaje. Pero le dieron la bienvenida a Pablo de todo corazón. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían conmovido por la predicación de la cruz y la convicción del Espíritu Santo. ¿Cuál pudo haber sido el motivo por el que Dios permitió que Pablo sufriera? ¿Cómo podía ministrar Pablo a los demás cuando estaba luchando con sus propios problemas? Romanos 8, 28, 2 de Corintios 4, 7 al 12 y capítulo 12, 7 al 10. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 2 de Corintios 4, 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalce desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Leo la pregunta nuevamente. ¿Cuál pudo haber sido el motivo por el que Dios permitió que Pablo sufriera? ¿Cómo podía ministrar Pablo a los demás cuando estaba luchando con sus propios problemas? Sea cual fuere la enfermedad de Pablo, evidentemente era grave, y pudo haberle provisto fácilmente una excusa, ya sea para culpar a Dios de su problema o simplemente abandonar la predicación del Evangelio. Pero Pablo no lo hizo. En vez de permitir que la situación los superara, Pablo la usó como una oportunidad para
depender más plenamente de la gracia de Dios. Una y otra vez, Dios ha usado las adversidades de la vida, enfermedades, persecución, pobreza, incluso desastres naturales y tragedias inexplicables, como oportunidades para desplegar su misericordia y gracia, y como medio para el avance del Evangelio. Timothy George, Galatians, página 323 y 324. ¿Cómo puedes aprender a permitir que tus pruebas y tus sufrimientos te ayuden a depender más del Señor? ¿Qué otras opciones tienes? Jueves 24 de agosto. Decir la verdad. Lee Gálatas 4:16. ¿Qué argumento poderoso presenta Pablo aquí? ¿En qué sentido puedes tú haber experimentado algo similar? Ver también Juan 3:19, Mateo 26:64 y 65 y Jeremías 36:17 al 23. Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mateo 26:64 y 65. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Jeremías 36:17 al 23. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: Ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Leo la pregunta nuevamente. ¿Qué argumento poderoso presenta Pablo aquí? ¿En qué sentido puedes tú haber experimentado algo similar? La expresión decir la verdad a menudo tiene connotaciones negativas. Es especialmente en nuestros días y puede considerarse una táctica contundente, sin restricciones ni distinción de enemigos, para presentarle la cruda verdad a otra persona, sin importar cuán desagradable o indeseada pueda ser esa verdad. Si no fuera por los comentarios de Pablo en Gálatas 4:12 al 20 y unos pocos comentarios más esparcidos a lo largo de su epístola, se podría concluir erróneamente que el interés de Pablo en la verdad del Evangelio superaba cualquier expresión de amor. Sin embargo, como hemos visto, aunque Pablo estaba preocupado porque los gálatas conocieran la verdad del Evangelio, esa preocupación surgió por causa de su amor por ellos. ¿Quién no ha experimentado personalmente cuán doloroso puede ser tener que reprender a alguien o decirle la cruda verdad que no quería escuchar?
en términos simples, por cualquier motivo que sea. Lo hacemos porque queremos a la otra persona, no porque deseemos hacerle daño, aunque por momentos el efecto inmediato de nuestras palabras pueda causar dolor o incluso enojo y resentimiento contra nosotros. Lo hacemos de todos modos porque sabemos que es lo que necesita oír la otra persona, sin importar que no desee escucharlo. En Gálatas 4, 17 al 20, ¿qué está queriendo decir Pablo acerca de aquellos a los que se opone? ¿Qué más está desafiando además de su teología? Gálatas 4, 17 al 20. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué está queriendo decir Pablo acerca de aquellos a los que se opone? ¿Qué más está desafiando, además de su teología? En contraste con la sinceridad del Evangelio de Pablo, por el cual arriesga la posible ira de los Gálatas, sus oponentes estaban intentando activamente ganarse el favor de los Gálatas, no por amor a ellos, sino por sus propias motivaciones egoístas. Piensa en algún incidente en que tus palabras, aunque veraces y necesarias, hicieron que alguien se enojara contigo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que podría ayudarte la próxima vez que debas hacer algo similar? Viernes 25 de agosto. Para estudiar y meditar. En las iglesias de Galacia, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando el mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de la peligrosa influencia que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero han de ejercerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones es un trabajo que requiere sabiduría y juicio, iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en su vida que volvieran a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables, les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de justicia. Sostuvo que toda alma que quisiera ser salva debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder, y muchos, cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños, volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Hechos de los Apóstoles, página 309 y 311. Preguntas para dialogar. Reflexiona un poco más sobre la cuestión del sufrimiento y cómo Dios puede usarlo. ¿Cómo lidiamos con situaciones
en las que nada bueno parece haber surgido del sufrimiento? Medita en la idea de que Cristo se forma en nosotros. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Cómo podemos saber que eso está sucediendo en nosotros? ¿De qué manera podemos evitar desanimarnos si no está sucediendo tan rápidamente como pensamos que debería? Resumen. Luego de presentar una serie de argumentos detallados y teológicamente sofisticados, Pablo hace un llamado más personal y emocional a los Gálatas. Les ruega que oigan su consejo, recordándoles la relación positiva que alguna vez compartieron y el amor y la preocupación auténticos que tiene por ellos como su Padre espiritual.